desde cada rincón del país, hasta el pulso de las grandes ciudades. El Refugio te conecta con lo mejor de nuestra cultura. Bienvenidas y bienvenidos al Refugio. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Ya está Vicky Nardone, Dani Franco. En fin, Carlos Di Mare. Están todos. Y debo decir que ayer fue un día muy, muy feliz. Estar en la plaza y encontrarte de pronto con tan buenas noticias, confieso que me conmovió. Es un momento muy conmovedor cuando eso ocurre. Ver estudiantes, docentes, gente vinculada al Garrahan, hospitales públicos, profesionales, jóvenes, chicos. Todo esto fue un momento único para todos. No tengo ninguna duda, salvo, por supuesto, para ellos, porque entre ellos y nosotros hay una enorme distancia. Cuando empiezo el programa, siempre hago un comentario editorial. Hoy tenemos un programa fantástico, ya está en el piso Sergio Maldonado, evocado a través de Santiago. Santiago es el autor de este libro extraordinario. Y uno, con Sergio Maldonado, te pasa que sentís esa presencia. Sentís que está. Y cuando termines de leer este libro, lo sentís mucho más. Mucho, pero mucho más. Está en el piso el autor y el hermano, por supuesto, de Santiago. Pero antes de todo esto, yo le puse un título a este editorial que tiene que ver con una palabra muy amplia, que es miseria. Porque uno se pregunta, yo tomé 3 miserias. La miseria económica, más que evidente, la miseria política y la miseria intelectual. 3 miserias. Cuando digo miseria económica, pienso en todo lo que escuchaba ayer en la plaza y todo lo que el periodismo trajo posteriormente. No hace falta que entre en detalles, pero, por supuesto, sueldos de hambre, jubilaciones miserables, gente con trabajo que no llega, yo te diría, ni a la mitad del mes a lo mejor. Todo esto tiene que ver con una idea económica donde lo único que cuenta y lo único que importa es una oración, un sintagma, que es déficit cero. No importa que los humanos padezcan con hambre, con privaciones, con no poder estudiar, con no poder trabajar, con desnutrición. No importa, no. Lo primero es esta cosa tan absurda de déficit cero. El pueblo argentino, los diputados, le están dando una lección a Milei, votando como corresponde. Algunos no, por supuesto, pero la mayoría sí. ¿Cómo corresponde? Pensando en los más vulnerables, pensando en vetar vetos, pensando en ponerle un freno a un gobierno que ha hecho de la crueldad el pan de ellos, no nuestro, de cada día. Esto es la miseria económica. Ahora, cuando uno habla de miseria política, piensa. La otra vez cité a Spinoza, que es un filósofo que leo permanentemente, y Spinoza, fíjense en qué época, 1600 y pico,
1637, dice que la política es crear puentes de amistad. Esto dice. Es exactamente lo contrario de lo que hace este gobierno. Exactamente lo contrario. ¿Qué puentes se pueden crear desde lo binario? Blanco, negro, malo, bueno, sí, no. Precisamente la política implica complejidad, implica discusión de los temas que hacen a nuestro país. En este caso, significa crear consensos, significa buscar alianzas que beneficien al pueblo. De eso se trata cuando uno habla de política, y cuando uno habla de miseria política está diciendo que eso es lo que no existe. La soberbia, la brutalidad, la pésima educación, el desprecio por el otro, las palabras hirientes. Bueno, la crueldad, en definitiva, es lo que lleva adelante la banda de Milei y sus secuaces. Llevan adelante eso todo el tiempo. Y la última miseria, que para mí podría ser la primera, es la miseria intelectual. Es la imposibilidad de pensar, la imposibilidad de imaginar un país como lo imaginaron, con distintos signos políticos. Sarmiento, Juan Manuel de Rosas, fíjate, distintos signos políticos, Alberdi, Juan Domingo Perón, Néstor y Cristina Kirchner. Digo, la izquierda, como lo puede imaginar Miriam Bregman, la derecha, ¿por qué no? De hecho, he nombrado próceres que no son precisamente de la izquierda. O sea, imaginar un país, imaginar qué es lo que pensamos que es lo mejor para la mayoría, un proyecto de país. Cuando digo todo esto, siento que estoy diciendo cosas muy elementales. Sin embargo, esas cosas elementales están presentes permanentemente como ideas que hacen a una nación. Porque cuando voy al siglo XIX y digo Sarmiento, digo Alberdi, ustedes saben que Sarmiento y Alberdi se enfrentaron muy duramente. Pero había una idea de lo que podía ser la Argentina. Cuando Perón se enfrenta con aquella fórmula Bradeno-Perón, había dos ideas de la Argentina claramente. Cuando Alfonsín, después de la noche brutal, negra, siniestra de la dictadura, llega a ser presidente, vivimos un periodo donde la democracia era, y sigue siendo, para muchos, lo más preciado. Entonces, la miseria intelectual, de alguna manera, es la madre de todas las miserias. Porque la miseria intelectual te convierte en egoísta, te convierte en un sujeto narcisista que se mira únicamente a sí mismo, te convierte en alguien que piensa, como el presidente Milei, que para qué una universidad pública, que para qué los libros, que para qué estudiar. O sea que en algún punto, cuando no hay un proyecto de país, lo que hay muy pero muy fuerte es miseria intelectual, es pobreza intelectual, es no poder pensar. Y algo importantísimo en este caso, en la política, no poder pensar con otros. No poder pensar con otros. Si el actual presidente pensara con otros, jamás se le hubiera ocurrido atacar a los hospitales, al Garrahan. Me conmovió
ayer cuando veo dos muchachos, tendría 20 años cada uno, o a lo mejor menos, o a lo mejor un poquito más, no lo sé. Estos dos muchachos eran iguales físicamente, seguramente gemelos, no lo sé. Lo que sí sé es lo que contaron, eso sí lo sé. Ellos contaron que nacieron con los intestinos pegados. Mira, lo cuento y me emociono. Y en el Garrahan, esos médicos, enfermeros, personal administrativo que desprecia al gobierno, los separaron. Y yo los vi ayer. Y estaban ahí, conversando y diciendo que el Garrahan les había permitido vivir. Entonces, cuando uno dice miseria intelectual, piensa y pienso y pensemos juntos, esta imposibilidad radical de imaginar un mundo donde todos tengan una parte importante de ese mundo. Por eso dije 3 miserias. Por supuesto debe haber muchas más, pero me parece que esas 3 miserias son centrales, son la columna vertebral de este gobierno. Triste, ¿no es cierto? Triste. Se compensa, por supuesto, con la inmensa alegría de ayer y con darnos cuenta de que comienzan a caer, comienzan a desmoronarse. Y esto nos provoca pasión y alegría. No es poco. Un libro que a mí me conmovió leerlo, que es Olvidar es imposible, Santiago, mi hermano. Y esto es radio y es streaming, por eso podemos mostrarlo acá a Sergio. ¿Cómo va, Sergio? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Gracias por la invitación. Es un libro que sigue día a día sigue esta historia, ¿no? Tan sí, dura y tan nuestra, ¿no? En este momento tan nuestra, tan de todos los argentinos. Sí, por eso también el título a veces queda como quedó muy bien, pero no fue tan pensado al principio. Pero es eso, es olvidar es imposible, porque cada cosa que se va relatando está ahí, o sea, no cierra. Y es una cronología, es una manera también de, en el momento, como decir, yo nunca declaré ante el juez, ante ninguno de los jueces, de los 3 que están. Es decir, ¿qué pasó tal día? Bueno, nada. Y esto me parece que es una manera de decir, bueno, acá está todo, no tengo más nada para decir. Y que cada uno
a su vez pueda entender también lo que significaron esos 78 días, la búsqueda, bueno, el enfrentar a la justicia, todas los pormenores, las miserias y las cosas lindas, porque hay un montón de cosas que también son muy... El libro comienza con el momento en el que él está trabajando, llama a su compañera, digo, como alguien que no aparece, ¿dónde está? ¿Se habrá retrasado? En fin, estará con los amigos, estará pescando, vaya a saber, ¿no? Comienza desde el comienzo, valga la redundancia. Sí, y que no es el primero, sino es el día 2. Sí. Y aparte, yo cuando lo veo, así con el diario del lunes, digo que esta cosa que uno nunca está preparado, porque yo jamás podía haber imaginado que le había pasado algo a Santiago y de que no iba a aparecer, o que iba a aparecer sin vida. Pues nadie está preparado para eso. Y decís, No. Che, ¿cómo te va a tocar a vos? Si no estás haciendo nada en realidad, estás en otra, no estaba en el lugar ese, no estaba afectado, pero bueno, esto también es una manera de tratar de que la gente entienda que nadie está exento, que te puede tocar sin estar directamente, puedes estar indirectamente, y llega ese momento en el cual vos no lo podés evitar, no podés ser distraído, porque también es lo que corresponde y era mi hermano, o sea, no era... Y aparte, digo en esto porque muchas veces uno pone el cuerpo, estás más como expuesto. Acá en este caso yo no estaba expuesto, pero estaba Santiago. Después termino involucrado. Ahora hay que reconocer que si no fueras vos el hermano, a lo mejor hubiera faltado la garra impresionante que has puesto movilizando gente en la Argentina y en el exterior, ¿no? Porque de pronto aparece el premio Nobel, aparecen las madres, las Adolfo, abuelas, ¿no? Sí. Adolfo Pérez Esquivel, digo, lo que has impulsado, ¿no? Esto es muy impresionante. Contanos ese momento donde vos salís con toda tu fuerza por tu hermano. En realidad me parece que no es, creo que todos y todas tenemos eso y por ahí no lo usamos diariamente. Acá, de hecho, voy contando y no me da vergüenza desde el menor a mayor, porque cuando yo empiezo a salir a buscarlo a Santiago y todo, no tenía idea. De hecho, la primera marcha en la que participo, que es en el Bolsón, me decían, bueno, ¿y a dónde vamos? Y yo no tenía idea, no podía dirigir nada y hasta me daba vergüenza y nos quedamos atrás con Andrea, que es mi compañera. Claro. Porque no estaba acostumbrado a liderar nada. Aparte no sentía como que era... Todavía no podía entender cómo toda esa gente que no me conocía, que muchos no conocían a Santiago, salieran de esa manera a pedir a alguien con vida. Y, digo, esto tiene que solucionarse rápido, no pensaba. Y a medida que van pasando los días, imaginemos que yo viernes 4, me presento ante el juzgado del primer juez, que es Otranto, totalmente ignorante, con una inocencia, bueno, todo lo que pueda catalogar a una persona que no tiene idea de nada en ese ámbito, y a la semana estaba en Plaza de Mayo. O sea, en 7 días fue abismal el crecimiento en lo personal y entrar a Plaza de Mayo, que me agarró Norita Cortiña de la mano, y llegar ahí, eso fue... Y ahí terminar de hablar ese día y sin haber tartamudeado, porque yo tenía nervios, pensaba que me iba a equivocar, y era todo como se iba dando, y dije, ya está, listo, esto es lo máximo, acá no hay... Es como, no hay algo más para reclamar. Llegué a Plaza de Mayo, si no aparece con esto, y no fue una plaza, fue otra, y eso se siguió agrandando, y mucha gente en todo el mundo, y veías que desde artistas, músicos, de todos los ámbitos, manifestándose y pidiendo la aparición con vida de Santiago, y la palabra del desaparecido era tan fuerte, que a mí todo eso me sigue emocionando hoy, de ir a lugares, y recién vengo de Avellaneda, estuve el lunes en Santa Fe, el martes en Paraná, ir a la Universidad de Paraná y que me entregaran una carpeta y me mostraran videos de todo lo que habían hecho mientras lo buscaban a Santiago. Es emocionante porque pasaron 8 años
Y yo no sabía de eso. Y así tantas cosas que se han hecho y que no me entero. Me voy enterando día a día, todos los días. Fue increíble todo lo que se hizo. Eso es siempre agradecido. Y qué tatuaje, ¿no? Sí, a veces, esto me parece que fue en un momento, me lo hizo un amigo de Santiago, y también yo imaginaba, digo, yo no quiero estar así con una remera todo el tiempo, o con un cartel de Santiago, digo, ya está, o sea, que sea algo que lo tenga... El tatuaje tatuado. es Santiago. O sea, Que por ahí no sé cómo. Ahí se ve, ahí se ve, ¿no? Los amigos técnicos, ahí se ve, sí. Ahí está, se ve perfecto. Ahí está. Es ahí, ¿no? Es Santiago, se te ve perfecto. Es Santiago. Pensaba en cómo soportaste las barbaridades de Patricia Bullrich, mapuche, kirchnerista, no sé, cualquier insulto venía bien. Digo, para mí no es un insulto kirchnerista, digo, pero para ella sí. Sí, ¿no es cierto? Zurdos, bueno, zurdos de mierda, como dice Milei. Terrorista, la RAM. ¿Cuál? La RAM, que era Claro. RAM, Sí. para ella era una célula terrorista. Exactamente. ¿Cómo te fuiste curtiendo? Porque, a ver, no te conozco, nos acabamos de conocer, Sí. tengo un enorme afecto, pero por lo que haces, ¿no? Se supone que eras un tipo, un laburante, tranquilo, y de pronto todo esto. Y cae y no se termina, porque cuando arranca eso, ya desde el principio, ella dice, no voy a hacer la injusticia de tirar a un gendarme por la ventana, porque esa es la que hicieron siempre, yo no lo voy a hacer, yo esa fuerza la necesito para el trabajo de fondo que vinimos a hacer. Lo dice Patricia Bullrich a mitad de agosto. Directamente. Así, ese pacto de impunidad lo sella cuando le entregan el sable, antes de que se vaya de su gestión en el 2019. Con esto que quiero decir que ella es como que ya estaba decidida a eso, y nunca terminó, y siempre mintió, y yo resisto archivos, o sea, todo lo que está en ese libro, cualquiera puede agarrar con detalle, y es tal cual. Ella es una mentirosa todo el tiempo, a tal punto de que los últimos días estuvo haciendo notas, nombrando a Santiago, porque siempre lo nombra cada vez que vienen elecciones. Y a su vez le ha servido hasta para ganar elecciones, diciendo que lo último que dijo fue que nosotros inventamos un muerto. Y va a Bariloche, justamente viajamos en el mismo avión, el día 4 de septiembre. En el mismo avión. En el mismo avión, por eso no es que se aparta, que se corta, que no hay más nada. O sea, pasaron 8 años y sigo teniendo el mismo vínculo, pero no el vínculo afectivo, sino No. te veas cruzando porque, digamos, es la ministra de Seguridad, no es que no sabe quién está arriba del avión cuando toma un avión. Obvio, O sea, obvio que sabe. Entrar con todo su séquito y demás, bueno. Y llega a Bariloche y hace una nota para el diario El Cordillerano, en el cual nombra y le preguntan si alguna vez tuvo vínculo conmigo, y dice que yo siempre me negué a hablar, que siempre insistí en que no me movía la desaparición forzada. Y tiene un furcio en esa nota, porque dice, él ve la realidad. Bueno, la realidad era esa. O sea, cuando vos lees la nota, está diciendo que tengo razón. Bueno, esa es la Patricia Bullrich que nunca se solidarizó, nunca le dio un pésame a mis viejos. Yo no quiero que me diga nada a mí, pero nunca se acercó, nunca lo hizo, pero con nadie, pues no dijo nada cuando el intento de magnicidio de Cristina Fernández, no dijo nada cuando gasearon a la nena el año pasado en el Congreso, dijo que la culpa era de la madre que la había llevado. Inventó que a Nisman lo mataron. Hizo lo de cuando le disparan a Rafael Nahuel, dice que es un enfrentamiento, y adulteran la pólvora en las manos del gendarme que dispara, entonces, del prefecto. Entonces tenemos todas las fuerzas involucradas hasta llegar, hace 2 años, 3 días antes de las elecciones, matan a Facundo Molares en el medio del obelisco y dice que se infartó porque estaba gordo. O sea, ese desprecio al Logan estaba... Bueno, y al muchacho que sigue con problemas graves, Pablo Grillo. Era kirchnerista. Lo primero que dice, era un militante kirchnerista. Entonces, como era un militante kirchnerista, ese es el grado de perversión que tiene Patricia Bullrich y que no tiene costo. Y de hecho tiene una gran intención de que la voten
siendo senadora o para senadora. Bueno, hay algo ahí también, una parte de la sociedad, y que me parece que este es un buen momento para pedirle a quien corresponda, diputados, senadores, quienes puedan agarrar y emitir algo de prohibirla. No puede seguir teniendo acceso a eso. Y lo tienen, y lo tienen. Te pregunto Sí. también del rol del periodismo, ¿no? Porque cuando uno lee el libro, uno ve las barbaridades que hizo el periodismo, sobre todo en algún momento medios como Clarín y Nación. Sí. Las versiones que hicieron circular sin chequearlas, siquiera sin chequearlas. Yo creo que las chequeaban y lo hacían a propósito, porque no es que gente que no tiene recursos, que vive al día. Yo veía, tenían unos viáticos onerosos, digamos, todos, porque vos veías el resto que andaba ahí. Convivíamos todos en Esquel, no es que lo digo de la Está en diaria, el libro. ir al mismo restaurante, a los mismos lugares. Entonces vos veías el nivel de vida que llevaban algunos, que no era el mismo de los medios alternativos. Veías cómo iba Cítrica, La Vaca Mu, C5N, bueno, tenían otro presupuesto diferente al de ellos. Y ahí estaba también Claudio Andrade, el que ganó el premio FOPEA de Clarín, por cubrir el caso Maldonado. O sea, cubrir, o sea, que en todo caso sería mentir. Bueno, él, La Nación, Infobae, era lo que iban delineando, lo que ellos decían, después se volcaba en el expediente. Y ahí es donde otro tema para analizar, junto con el periodismo, el Poder Judicial. Porque es totalmente una connivencia. Cuando uno lo lee, cómo el juez se adelanta, cómo le van informando el vínculo que establece con el periodismo. La fiscal Ávila, que es fiscal. el 4 de agosto que yo me presento en el lugar, y estábamos sentados, imaginémonos en esta misma mesa, en el cual el juez ahí había gente del comandante Méndez, que el comandante dice, cuando le preguntan dónde estaba cuando entran a reprimir, dice, no, me fui al baño. O sea, tenía ganas, en el medio de la ruta 40, No. él se va al baño, entra a reprimir, y la fiscal, que yo no sabía que era la fiscal, me enteré después, pensaba que era la abogada de los gendarmes que estaban ahí. Bueno, esa era la sensación que te daban. Y ahora, y vuelvo un poco más para atrás. Eso fue el 4 de agosto. El día 3 de agosto yo me presenté en el juzgado de Esquel a presentar un habeas corpus, justamente con un escribano, un amigo, que el otro día me recordó que yo no lo escribí porque no lo tenía en mente. O sea, él cuando me lo dice, ahí me empiezo a recordar. A veces también pasa eso, es decir, yo tengo esto, pero yo lo que tenía como recuerdo era lo inhumano del de la mesa de entrada. Que mientras yo le decía, no, pues está desaparecido mi hermano, vengo a presentar esto, prácticamente le daba lo mismo, si iba y si estaba vendiéndome medio kilo de pan o no. Y lo que agrega Leandro, que es el que me hace presentar el habeas corpus, es que el secretario del juez decía que no nos iba a tomar, que para eso teníamos que ir a Esquel a presentarlo. Claro. Y el gendarme que estaba ahí nos quería echar. Ese era el primer encontronazo. Que si yo no hubiera estado con él y si él no hubiera insistido, lo más probable es que yo, como no sabía de leyes, me hubiera ido a presentar el habeas corpus en otro lado. Hay una parte del libro, creo que el subtítulo es La puesta en escena del cuerpo, ¿puede ser? Sí, pues yo estoy convencido del primer día que lo plantaron. Claro. Y no es una cuestión de fe. Es muy impresionante cuando lo lees. Cuando lo lees de primera mano, obviamente, ¿no es cierto? De su hermano, contanos. Eso es algo que cuando voy relatando y que aparece el cuerpo, primero que en ese lugar habíamos llegado el 3 de agosto y estaba seco, porque por ese lugar... pasabas caminando. Y estaban los caballos. Y un poquito más al costado iban a buscar agua los mapuches, que tenían ahí su lugar. Esto comprobado después, yo en ese momento, cuando llegamos al lugar, no había absolutamente nada y el agua era muy bajita. Yo le calculaba 30 centímetros, más o menos, 30, 50, a simple ojo, ¿no? Del lugar. ¿Se puede ahogar ahí? Ahora, cuando se hace el rastrillaje, 3 rastrillajes en el mismo lugar, no hay absolutamente nada, y el día, el 17 de octubre, que vamos a ese lugar, digo, voy a mirar la cámara como para hablarle al que esté mirando y que entienda, en ese lugar no había absolutamente nada. Y en ese momento que nosotros decidimos irnos, porque parecía todo un blef, una puesta en escena, iba en un gomón en el cual
aquel que tenga una pileta de lona, se va a entender, como es muy bajita, van apoyando las manos para como caminando. Bueno, así hacían el rastrillaje los buzos. Y ahí es cuando decido bajarme del gomón, irme, porque me parecía que era toda una gran mentira, y llegamos a la tranquera, junto con Andrea y Verónica, la abogada, y ahí viene el juez corriendo a decirnos, me parece que encontramos algo. En ese momento, no, te quiero dar un abrazo. Y decís, ¿por qué me vas a dar un abrazo si te parece que encontraron algo? Todo esto lo sentía en ese momento. Y automáticamente empiezan a revolotear los bichos arriba, como cuando hay un animal muerto en la ruta, que son los carroñeros. Y ahí fue como muy plantado a la vista de todos. Muy impresionante ese momento, ¿no? En el libro, ¿no? Que vos te bajás del bote. Sí, pues digo, che, yo me quiero bajar acá, ya muy está. Impresionante, ¿no? Eso. Y aparte no ladró ningún perro. Íbamos con un perro arriba del gomón y los perros no hicieron nada. El que es el buscador de cuerpos y no ladró nada. Ahí no dimos y hay un montón de mensajes, pero hay uno especial, muestra el libro, cosa que también nosotros vamos a mostrarlo a cámara claramente, muestra el libro y dice, se ve que se comunicó al 11 3200 0530, 11 3200 0530. Querido Sergio, quiero decirte que en estos momentos leo tu libro y me siento tu hermana. Lloro y entiendo tu dolor. Tengo a mi hermana menor desaparecida por la dictadura. La complicidad mediática con mentiras, ataques se asemejan a lo mismo de tu historia. En Chacabuco organizamos una marcha de antorchas en torno a nuestra plaza pidiendo aparición con vida de Santiago. Gracias, Osvaldo, por la entrevista. Abrazo inmenso, Ana. Ay, muchas gracias. Bueno, qué hermoso mensaje, ¿no es cierto? Sí, y lamento mucho también, pues tenemos una deuda pendiente en democracia con todos los 30.000, porque ahí es donde viene esto de, por ese camino y por las madres y todo, es que nosotros tenemos el cuerpo. Por esa manifestación y por lo que ella hizo en Chacabuco y tantos, es que logramos que apareciera y mis viejos tengan un lugar a donde llevarle una flor, y que muchos de ellos tal vez no lo tienen. ¿Cómo están tus viejos? Eso es importante. Y están como... Mi vieja está muy pendiente todo el tiempo, sobre todo lo del libro, que ando por todos lados, siempre mandando mensajes. Pero hay un detalle que lo quiero contar como que creo que nunca lo dije, que es a lo que llega esto del espionaje y todo. Yo ya no tengo registro de la voz de mi vieja, porque no hablamos por teléfono. Con esto que te espían, ¿No hablas por teléfono? No hablo por teléfono, entonces justo me quiebro ahora, pues hace un rato me mandó un mensaje y empieza eso, llega un momento que se meten tanto en tu intimidad. ¿Te espían actualmente? Tuve un caso de espionaje en febrero. Uh-huh. De hecho, mañana voy al juzgado 9, también por una presentación que hicimos justamente por lo de Bullrich, pero es como que a veces cuando lo quieren hacer evidente te lo hacen y cuando no te enterás. Pero te queda esa sensación de que el teléfono pinchado, y ahí donde también responsabilizo a algunos que tienen que ver, me voy de tema para salir lo de mi vieja, pero el juez Rafecas, el paladín de los derechos humanos, que él podría haber hecho algo. Él tendría que haber citado a declarar a Patricia Bullrich por la causa de espionaje y nunca lo hizo. Y ahí es donde está el compromiso de cada uno. Y eso también tiene que ver con esto, porque yo con lo que cuento del libro y lo que fui haciendo, creo que es lo que está bien y lo que muchas veces no conviene, porque hay cosas que a mí no me favorecieron, me perjudicaron, pero nunca especulé. Y acá donde viene que a veces es más fácil mirar por otro lado y hacer otra cosa que no lo que está bien, porque lo que está bien nunca conviene, en términos generales. Y eso también Rafecas sabe de lo que estoy hablando, pues yo le cité gente que estuvo al lado de Patricia Bullrich, donde Patricia Bullrich dice que me la tiene jurada, y no fue capaz nunca de llamarla a declarar. No digo que lo de Pablo Grillo no hubiera pasado, lo de la nena no hubiera pasado vaciada, pero me parece que no sé si Patricia Bullrich hoy estaría siendo ministra de Seguridad si no se lo hubiera llamado a declarar. Y también el gendarme Chazú, que está viviendo en España, uno de los imputados. Sin problemas. Sin problemas, no sé si estaría fuera. Entonces hay también una responsabilidad
de gente que maneja la justicia y no hace lo que tiene que hacer. Fernando de Quilmes, Osvaldo Equipazo y Cumpas, Orgullo, Sergio y Santiago Maldonado, abrazo enorme. Fernando de Quilmes. Es evidente que se tomó, digamos, hay algo con la dictadura, los que la vivimos en carne y hueso, es como si hubiera una serie, como si algo de esto volviera a aparecer de manera siniestra. Sí. Digo, en un contexto supuestamente democrático. Porque es una democracia muy débil. Esto me lo dijo Zaffaroni en el 2017, que lo fui a ver, y le digo, a mí me preocupa mucho, después que cuando aparece el cuerpo y todo, como que estaba con mucho temor. Y dice, no es que no necesitan que vengan los milicos de vuelta. Claro. Porque son muy caros, o sea, es más fácil de la manera que lo van... Bueno, y ya lo veía venir, o sea, en eso había cosas que se percibían. Y a veces es, cuando uno mira una película, una serie, cree que la realidad no existe, y la realidad termina superando la ficción, aunque parezca mentira, ¿viste? No, es raro, o sea, si yo jamás hubiese creído de las cosas que fueron pasando que realmente existían. No. Pero porque No. decís, che, no puede ser tan así. No puede el mundo ser así. No puede ser tan... Pero aparte, destinar tanto presupuesto, tantas cosas para algo. Ahora, ese algo desemboca en que después viene un montón de cosas. Porque yo digo, ¿tan importante era Santiago? Digo, en términos de una persona, o sea, tanto mal hacía eso. Lo que reclaman los mapuches es un 3%, no es mucho, hablando de 3%. De la coima de Claro, Calera. pero digo de verdad, o sea, lo digo justamente y coincide con ese número. Y justamente que estaba en ese momento en Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos era Bruj, hoy está a cargo del INAI. En ese momento ya perseguía a los mapuches. Ahora, en vez de defenderlos, obviamente los sigue avalando los desalojos. Y digo, no es que es mucho lo que se pide, no es tanto. No. Es un pedazo de tierra, ¿no? Hay kilómetros y kilómetros y kilómetros de extensión, y todo es en manos de, acá, Benetton. Preguntale a Benetton, te iba a decir 44 ciudades de Buenos Aires que vale el territorio de Benetton. Y el otro que tiene el lago Lewis, propio, el que se afanó un lago. Lewis, que tiene el lago escondido, que justamente el juzgado que voy mañana es el que cerró la causa del lago escondido. Y tiene la frontera con Chile. Entonces, cuando hablamos, todos estos patriotas que se rajan las vestiduras de la soberanía nacional y defienden a estos tipos que son los que tiene una frontera con Chile, no es que la tiene Argentina la frontera. Bueno, y es un territorio inglés dentro de nuestro estado, con total naturalidad, y lo aprueban y es el buen vecino. Digo, bueno, yo creo que no conozco a ningún argentino que tenga 1 millón de hectáreas en Italia, por ejemplo, o en algún otro lugar. O sea, sería... Fernanda Marzorati, qué bueno tener a Sergio Maldonado en el piso. El primerísimo plano del rostro de Santiago empapelando el país, dice Fernanda. Pablo Santiago anticapitalista, Lali 70, gracias por tener a Sergio. Damián Las Urnas manda corazones. Cuando termina el libro aparece algo muy lindo, que son historias, ¿no? De Santiago. Sí, en realidad de algunos amigos, que decir, bueno, cosas que me iban contando y que estaba ahí dando vueltas más allá de las propias, pues también a veces hay que entender que yo tenía 16 años de diferencia con Santiago. Claro, entonces era muy grande, claro, era un pibe, era como no un hijo, pero bueno, si hubiera tenido 20, un poquito más, podría ser. La carta que me manda Santiago creo que es la explicación del por qué esta insistencia en inmolarme prácticamente para ver de avanzar y ver qué le pasó a Santiago, o sea, que se haga justicia. Bueno, tiene que ver con eso, con parte de lo que estás diciendo vos, que no lo voy a spoilear, y que me parece que es la clave de eso. ¿Por qué no lees la última parte, aunque sea, ¿no? De la carta. No, pues esta no. Yo bueno, la que digo es esta, que no la quiero leer porque me hace llorar. No. Ya lloré con la de mi vieja. No, la que yo digo es esta. Esta carta es la que él me manda a mí, y es
creo que está la Con explicación, dibujos. que ahora va a salir una reedición de Marea y la van a ampliar de la editorial Marea para que se vea más porque quedó ahí muy chiquita. Pero la otra Pero lo carta otro sí, también. No, esta es una carta que justo fue cuando apareció el cuerpo. Voy a escribir una última parte, ¿no? Que dice: siento mucha tristeza, angustia, dolor, bronca y orgullo por ser tu hermano. No tengo más palabras, solo agradecerte por haber sido uno de los tantos que te buscamos. Siento que esto tengo que compartirlo con toda la gente que nos ayudó a encontrarte y ayudará a que sepamos la verdad y se haga justicia. Espero que todos los culpables paguen por lo que te hicieron y puedas descansar en paz. Para vos y por vos, siempre te quiero mucho, Sergio. Que esto se escribió, yo lo hice el 20 de octubre del 2017. Bueno, qué sé yo, era un momento también en que a veces era medio difícil salir a hablar con todos los medios, entonces me parecía que de esa manera era una forma de poner algo y estaban las palabras. Sergio Maldonado, Historia Urgente, Santiago, mi hermano, prólogos de Pedro Saborido. Bien, Pedro. Pedro muy bien. es un... De Pedro es Ana María Cariaga y Alejandro Berkovich, gente que respeto muy mucho. querida, y Pedro fue el que me empezó, el instigador de que esté o sea, el libro está porque Pedro me insistió. ¿Te insistió? Insistió, terminó siendo otro libro, pero era todo el tiempo, me armó un índice. Dale, Bueno, hacelo. sí, era... Así que bueno, creo que fue fundamental. Sergio, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer haberte conocido, alguien que siempre lo veía por la tele. Así que bueno, para mí es gracias. hermoso. Sergio Maldonado, leer el libro Olvidar es imposible. Verdad y justicia por Santiago, gracias. Somos Radio AM530. El grito y el silencio en su cuarto mes.
Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por Alternativa Teatral. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La Banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad. Siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Somos los engranajes de una máquina infernal, somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kusnir. Entradas por Alternativa Teatral. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, buenos días compañeros y amigos, muy contenta acá escuchándolos en el auto cerca del límite con La Pampa en la provincia de Buenos Aires. El pueblito se llama Casbas, somos muy poquitos, ojalá seamos muchos de la 530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. La palabra es inocente, se aplica a revolución técnica, revolución técnico-científica. Voy a hacer una revolución en mi vida. La idea revolucionaria tiene una antigüedad y ambigüedad que nadie puede negarle. Se está imponiendo de manera vertical una agenda de transición verde que implica el sacrificio de las poblaciones en nombre de una transición energética que solo va a favorecer a los países más ricos. Tenemos que entender por qué la gente está reaccionando de esta manera reaccionaria. Todas las voces de la cultura están en El Refugio. Ensayista, docente universitario, excelente crítico cultural, Alejandro Kaufman. Osvaldo Quiroga te saluda en la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Gracias por el llamado. No, un gusto enorme para mí porque docente universitario y ayer fue, me parece a mí, ¿no?, en la plaza un día de fiesta. Contanos cómo lo viviste vos. Sí, como un día extraordinario que le puso un freno a la caída que no parecía tener fin hacia un abismo, ¿no? Y horrendo, una cosa muy espantosa que estamos viviendo. Lamentablemente el error de hace 2 años no se pudo rectificar todavía, ¿no? Se prolonga en el tiempo de una forma insoportable. Porque fue un error en el voto, un voto equivocado, una equivocación
y la estamos pagando muy caro. Claro, a mí me parece muy importante esto que decís, porque había una idea donde los periodistas tenían que tratar de no incluir al votante. Y la verdad que es imposible no incluir al votante, es imposible no decir votaron pésimo, votaron mal. Es imposible no decirlo, porque las consecuencias estamos todos pagando esas consecuencias. Absolutamente, y además porque es eximir de responsabilidad a la ciudadanía, ¿no? Es decir, es aceptar que se puede producir un capricho, o sea, una forma completamente irresponsable de proceder. Bueno, a mí se me ocurre que quiero un cambio, entonces viene esto, que es cualquier cosa, y entonces lo voto porque total es poner una boleta en una urna, y qué importa, y después ya se verá. Bueno, eso es la destrucción absoluta de la convivencia, de lo colectivo, de la soberanía, o sea, de todo lo que constituye una sociedad. Entonces, cuando se llega a ese punto, y después se trata de dar explicaciones ad hoc, ese elemento es una cosa más grave que han ocurrido estos 2 años. O sea, todo un sector de la vida pública, que no es el que gobierna, sino un sector que, digamos, está en otras zonas de la vida cultural y política, justificando, llamando lo que interpreta, todavía ahora se escucha, porque él interpretó una cosa, no interpretó nada. Esto fue un choque entre dos fuerzas, una de la vida social y otra de un meteorito que cayó. Es una especie de meteorito que se arraigó en una circunstancia que permite el empobrecimiento de la vida democrática, cuando se empobrece, y entonces puede pasar cualquier cosa. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces eso hay que decirlo de esa manera, y no temiendo ofender a alguien, o sea, en detrimento de una verdad, ¿no? Estamos en la radio de las madres. Sí. Las madres, hay que decir que una de las lecciones que han dado es que nunca concedieron en ese sentido. Encontraron siempre una forma de dar cuenta de la responsabilidad colectiva con el horror, sin culpar en primer lugar a las multitudes. Tuvieron formas sutiles de hacer eso durante muchos años. A veces de manera más incisiva, otras veces menos, porque las cosas fueron cambiando, hubo una larga tregua, digamos, con el mal, y entonces no hubo necesidad. Pero las madres han dado un ejemplo en ese sentido, de manifestarse intransigentemente con ese tipo de comportamientos colectivos. Y lo sabían porque estuvieron en la soledad más absoluta, ¿no? Uh-huh. El otro día te escuchaba hablar del daño, ¿no? El daño que en este momento padece, yo diría la mayoría absoluta de los argentinos, ¿no? Y vos decías, bueno, en el daño hay que ir y ayudar, no hay otra opción. Y el gobierno hace lo contrario. Aún en la derrota que está viviendo en estos días, donde uno dice, pero no puede ser que no se den cuenta, que redoblen la apuesta estando al borde del abismo. ¿Cómo lo pensás vos? Mira, desde el primer momento hay dos palabras que estuve usando y que somos minoritarios los que lo decimos de ese modo. En una publicación que es la Tecla Ñ. Sí, muy buena publicación la Tecla Ñ. Muy buena, que dirige Conrado Yacens. Hace muy poco salió un artículo que dice las cosas del modo en que creo que hay que decirlas, y no bajo la forma de un encubrimiento. Aquí ha habido un masivo encubrimiento que estaba pasando. Hay dos palabras que estuvimos usando desde el principio. Una es engaño y la otra es secuestro. O sea, lo que hizo Milei es secuestrar la institucionalidad democrática. ¿Cómo es el secuestro? El secuestro es una situación en que las dos cosas que pueden ocurrir son malas. O hacer lo que yo quiero y morimos todos, o morimos todos. Es decir, es una salida win-win, ¿no? Como se dice en el análisis del discurso, digamos. Entonces, es muy difícil salir de ese laberinto, es muy difícil. Tenemos muchísimas ficciones y situaciones reales de rehenes. Es decir, cuando un bien valioso, como es la institucionalidad democrática, se la captura
Entonces, si ustedes me destituyen, rompen la democracia. Si no me destituyen, la rompo yo. Esa es la realidad de la Argentina de estos 2 años. Esto no es un gobierno. Esto es un secuestro de la sociedad. Y una buena parte de la vida pública ha adoptado la actitud de encubrimiento. Es decir, él interpretó una cosa, está gobernando, no entendió, sí que entendió, o sea, está haciendo lo que quiere hacer. Y después nosotros lo estamos deteniendo, pero muy tardíamente. Entonces, por eso hablamos del daño. Es decir, de todo esto va a quedar mucho de lo que él quería, de lo que ellos querían. Va a quedar mucho, demasiado. Tenemos que asumirlo y no ilusionarnos con que lo estamos deteniendo solamente. La fiesta es necesaria, es feliz, ayer fue un día extraordinario, hoy también lo es, y es maravilloso que esto se pueda detener, que no logre todo lo que quiere, pero ha logrado mucho. Vos fíjate que en 2 días se le dio vuelta el Parlamento. Claro, pero él ha venido a destruir, no ha venido a hacer nada. O sea, no es una incoherencia, no hay nada que entender. Bueno, ahí hay algo peor. Hay algo peor, que él lo dijo. Eso es terrible. Que aún diciéndolo lo hayan votado, es para pensar. Porque la verdad que fue sincero, yo creo que fue sincero. Dijo, yo vengo como un topo del Estado, vengo a destruir el Estado. La justicia social es lo último que se me ocurre en la vida. Dijo todo eso. Era una combinación de sinceridad y de mentiras también, ¿no? Porque había mentiras. Por ejemplo, cuando dijo lo de la casta, en lo que no mintió es en que iba a ser destructivo. Claro. Y el engaño se produjo en creer que la destrucción no me va a tocar, como el famoso poema apócrifo de Brecht. De Brecht, que es apócrifo, que no es de Brecht. Se repite como si fuera de Brecht, sí. Claro, y es un poema sobre indiferencia, ¿no? Esto a mí no me va a pasar. ¿Qué es la lógica de la guerra? Es la lógica de la opresión, ¿no es cierto? Se sobrevive sobre la base de que a uno no le va a pasar. Por eso existen las guerras. Si en las guerras se pensara, a mí me van a matar, sería mucho más difícil de que ocurran. Pero la guerra es posible porque buena parte de la gente que participa en una violencia de ese tipo piensa que no va a morir, que tiene la oportunidad de sobrevivir. Y cuando hay una política basada en una lógica de guerra, funciona del mismo modo. Es decir, acá vienen a destruir, pero a mí no me va a pasar, eso le va a pasar a otro. Es un reflejo de supervivencia que podríamos llamar natural. No nos imaginamos zozobrando, nos imaginamos sobreviviendo, porque eso nos mantiene con vida también, día a día. Nos levantamos cada día pensando que vamos a irnos a dormir y al día siguiente nos vamos a volver a levantar. Entonces ese mecanismo vital, ¿no?, que Spinoza llamó el conato, es lo que hace posible también este tipo de fenómenos, ¿no? Es decir, hay una sinceridad, pero es una falsa sinceridad. No es una verdadera sinceridad. Una verdadera sinceridad sería, a ustedes lo voy a destruir a todos. Voy a empobrecer. Esta es una sociedad que va a cambiar su estructura y va a haber ricos, muy pocos ricos y una enorme multitud de pobres. Bueno, o sea que, en resumen, es una mentira, es un engaño. Es un engaño complejo. Además, te quiero decir otra cosa. Cuando no se engañan, ¿viste lo que pasa con los fraudes, con el juego? Hay un deseo de ser engañado. Porque hay una ilusión de tener una oportunidad, de ganar. Así funciona la lotería. Es decir, uno gasta durante toda su vida una cantidad de dinero en comprar billetes de algo que es un gasto. Por supuesto que eso después se resuelve por la beneficencia, porque hay un destino social de ese dinero, etcétera. Pero la ilusión es tanto positiva cuando es utópica como cuando nos lleva a la perdición. Y estamos en un momento infernal donde nos hemos embarcado en un proyecto funesto, ¿no? Alejandro, y eso hay que decir eso. Insisto, la Radio de las Madres es el lugar que nos inspira a decir una verdad. Cuando habla de batalla cultural, ¿a qué se referirá? Porque en la Argentina, lo demostró la manifestación de ayer y todas las manifestaciones, hay también una marca muy, muy fuerte que lamentablemente
dejó la dictadura militar. De hecho, cuando uno piensa, recién estábamos hablando con Sergio Maldonado, el impacto de lo que le ocurre a Santiago se asocia con la dictadura. Absolutamente. Por eso digo, ¿él realmente cree que el pueblo argentino, o buena parte del pueblo argentino, va a cambiar y va a evolucionar hacia un Estado fascista? A mí me parece que es imposible pensarlo. ¿Cómo lo ves vos? Mira, el depredador se lleva un botín. Puede ser que no se lleve todo. Es decir, apuesta a llevárselo todo, pero todo lo que se lleve va a ser un balance positivo. Esa es la lógica del depredador. Esta es una lógica depredadora, que es la lógica del capital más salvaje. O sea, es ganar todo lo que se pueda. Y a eso hay que sumarle otra cuestión. Algo como la dictadura es posible porque hay una inmensa parte de la población que silenciosamente la apoya. Claro, fue cívico-militar. Claro, pero no solamente por los actores del poder, sino también por una parte de la población. Por eso reivindicó la actitud de las madres, que era reconocer eso y nunca encubrirlo. O sea, las madres nunca encubrieron la complicidad de una parte muy importante de la población. No lo pusieron en el centro, porque eso es lo que ahora no se entiende. No lo podés poner en el centro, no vas a victimizar al votante popular que fue engañado, pero tampoco podés encubrirlo, tampoco podés negar que eso ocurrió, tampoco podés eximirlo de toda responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa como la dictadura es posible porque una enorme parte de la población lo apoya, y eso no se disipa porque haya terminado la dictadura. No se desvanece, no se convierte en calabaza, permanece en silencio. Y después vuelve a surgir, y lo que hizo que volviera a surgir fue el macrismo. El macrismo es el fin de la historia democrática de la postdictadura, y es la culminación del proyecto de la dictadura, porque otra de las cosas que no se dicen es que el proyecto de la dictadura era esta democracia. Nosotros no tuvimos una dictadura bajo la forma de Franco o de Pinochet, ese tipo de derecha que se institucionaliza y que pretende ser vitalicia. No tuvimos eso. Nuestras dictaduras, salvo la de Onganía, fueron dictaduras que pretendían destruir al campo popular y establecer una democracia sojuzgada, tutelada, una democracia formal, como la que el macrismo logró instalar. Es decir, el macrismo logró legitimar esa lógica. Ese es el proyecto de la dictadura. Los integrantes de dictadura no querían una dictadura para siempre, querían una democracia. Lo decía Macera, lo decían muchos de ellos. Había sectores que eran más totalitarios, ¿no? Pero fueron minoritarios. Macera creó un partido supuestamente democrático. Claro, es decir, tenemos que pensar que el PAMI fue creado en una dictadura, por ejemplo. Es decir, las dictaduras nuestras han tenido un componente populista, entre comillas, porque querían competir con el peronismo. Es decir, eso es muy sui generis de lo que pasó en Argentina. Macera quería ser Perón. Sí. O Manrique, por ejemplo, en otro momento histórico. Claro, Alejandro, entonces, y de aquí en más, con esta, no sé si llamarla rebelión, cambio, algo que está pasando en estos días, ayer, hoy, ¿qué pensás que puede ocurrir? Yo creo que lo que nos tiene que preocupar desde una perspectiva comprometida con lo mejor que nos pueda pasar, con las utopías, con los cambios progresivos, con la igualdad, con la emancipación, es ver cuánto de todo esto va a quedar. Es decir, cuánto el mileísmo, no solo por sí mismo, sino por el modo en que le fue estos 2 años, y antes también, cómo llegó a ser candidato a alguien que no podía ser candidato, porque quiero decir algo entre paréntesis, ¿no? Se supo todo desde el evento de Sol Pérez, que fue muy temprano, muy temprano. En el evento de Sol Pérez estaba todo, ¿eh? A Milei lo sacan del programa cuando Sol Pérez amenaza con levantarse e irse. Ya había ido a trabajar a ese programa de la hija de Mirta Legrand, de Tiner, y se dio una escena absolutamente abyecta, horrenda, y iba a seguir. Y cuando ella dice, yo vengo a trabajar acá y me tratan de esta manera, me levanto y me voy, solo en ese momento Marcela Tiner le dice a Milei que se vaya. Pero si no, lo iba a dejar ahí, porque era mantener el espectáculo de esa violencia que constituyó buena parte de nuestra mediaticidad
y que naturalizó este tipo de fenómenos. Y eso no lo hemos superado. Eso no lo estamos superando, eso sigue estando, lo vemos de muchas maneras. El evento Cordera que está ocurriendo en estos días es una confirmación de que en el propio campo popular está instalado un sentido común que no cuestiona esa violencia mediática, esa forma cruel de instalar la esfera pública, que sirve en los gobiernos populares para destituirlos, para hacerlos, para difamarlos, para hacer imposible la gobernabilidad, y que en momentos como el actual nos prometen cómo va a seguir esto. Entonces esto va a seguir con una lucha social y política como siempre. Entonces tenemos momentos de descanso, de alivio, de felicidad absoluta, como puede haber sido el de ayer o aún el de hoy, pero estratégicamente sigue habiendo una lucha, ¿no? Verdaderamente hay gente que dice, bueno, no se lo puede caracterizar como fascista. Yo digo que fascista. ¿Hay algún título para esto? Esa es una discusión muy relevante que plantea muchísimos problemas, ¿no? Vengo insistiendo en que caracterizarlo como fascista no tiene que ver con las identidades o con las semejanzas. Claro, no tiene que ver con Mussolini. No tiene que ver con la forma, sino que tiene que ver con un aspecto que sí es similar, que es yo lo llamo embargo de masas. Es cuando lográs un engaño de masas de autodestrucción de la multitud. O sea, cuando vos lográs como configuración de sentido, como configuración de gobierno, de poder, de política, que haya una multitud que te apoye para su propia destrucción, donde le estás diciendo que va a ir a su propia destrucción, que nunca es transparente eso. Por eso digo, lo de la sinceridad es complejo, es ambivalente, ¿no es cierto? No somos el país del psicoanálisis, bueno, es ambivalente. Hay algo que se dice y algo que no se dice. Y cuando la multitud es capturada y adhiere voluntariamente a ese proyecto, esa es la diferencia con la dictadura. La dictadura no consiguió ser fascista, porque Masera no tuvo éxito en lo que quería hacer, que requiere lograr una adhesión de la subjetividad colectiva. Que haya una multitud que se embarca en ese proyecto y adhiere y lo apoya y lo sostiene, y donde va a su propia destrucción. Eso es el fascismo. Por eso el fascismo es muy difícil de pensar para nosotros, para los que creemos de algún modo en una bondad humana o en un proyecto social emancipatorio. Nos resulta, pero por eso es eficaz, porque nos viene a destruir la emancipación, viene a destruir la igualdad, la esperanza, lo viene a destruir completamente. Es por eso se lo ha tildado de mal con mayúscula. Ahora, cuando eso logra arraigar en una conciencia colectiva, eso es el fascismo. Lo que vuelve fascista a esta escena es eso. Lo cual no quiere decir que haya logrado todo lo que podría haber logrado, porque hay una parte de esa población que lo apoya que es contingente, digamos. Es decir, cometió un error y cuando empieza a ser perjudicada, se enfría. Eso es lo que estamos viendo en estos días. Lo que pasa es que lo que tuvo mucho éxito es la difamación hacia el campo popular, ¿no? Eso ha tenido un éxito extraordinario. Es decir, tenemos a una persona presa, a alguien que garantiza un pacto social de igualdad, de justicia, y bueno, esa es la situación en que estamos. Pero lo que define como fascismo es eso, no es cómo va vestido. Obviamente esos son elementos que también contribuyen. El fascismo del siglo XXI es un fascismo cosplay, y en eso se parece también al fascismo originario. Es decir, hay algo de historieta, algo de broma cruel, algo como que esto no es en serio, ¿no es cierto? Déjate llevar, y a donde te llevas a la muerte, es a la destrucción, es a la indigencia, ¿no? Bueno, es pura pulsión de muerte. Claro, es pulsión de muerte. Entonces, por eso los que queremos discutir la cuestión del fascismo lo decimos en esos términos. Y los que se oponen, bueno, es una discusión en parte académica, en parte intelectual y en parte de encubrimiento, es decir, de consentimiento. Hay una cuestión de no percibir qué es lo que se pierde en esa discusión. Y lo que se pierde es multitudes cuya vida está arruinada, ¿no? Y eso nos incluye a todos. Es verdad.
Alejandro Kaufman, un gusto grande hablar con vos. Te mando un Igualmente, fuerte abrazo. Hola, muchas gracias. Muchas gracias. Era Alejandro Kaufman, alguien que hay que escuchar, o hay que leer también, por supuesto, nos ayuda a pensar y a comprender. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los sábados, AM530 transmite desde el Pulqui Bar. Desde las 9, sin diarios. Y a las 11, minutos contados. Amado Vudú y Camilo García te invitan a ser parte de su equipo. Vení el sábado a escuchar la radio a El Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Este sábado, Pablo Perazzi, Charo Bogarín y Santi Motorizado. Vuelve Deviniendo Tato, un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal. Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop. Responde 0800-888-4500. Banco Credicop Cop Limitado. Reconquista 484 Cava. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Cuando cae la noche, el mundo de la cultura encuentra su lugar en El Refugio. Bueno, temas muy fuertes. Hay muchos mensajes, en algún momento los voy a leer, pero quiero recomendarte algunos libros, o por lo menos uno. Es un libro que tiene muchas páginas. Yo desconocía a la autora, que es nigeriana. Mira, tuve que anotar el nombre. Chimamanda Ngozi Adichie. Es de Nigeria. Pertenece a un grupo cultural, que son los Ogbi, y vive en Estados Unidos. Construye una novela, la publicó Random House, donde uno vive adentro a través de 4 personajes femeninos. Los nombres: Chiamaka, que es una escritora de viajes; Sicora, que es una mujer muy amiga de Chiamaka, la mejor amiga, y que tiene una maternidad muy especial, acompañada por quien seguramente ella no querría que fuera quien la acompaña. Omelogor es un nombre de mujer, que es la prima de Chiamaka, que abandona una carrera empresarial para hacer algo así como una suerte de Robin Hood contemporánea, y Kadiatú, que toma lo peor de, entre comillas, el sueño norteamericano. Es más, la historia de Kadiatú es una historia real, pero con otro nombre y, por supuesto, con otra historia en lo superficial, pero en lo profundo es una mujer
que trabajaba en un hotel 5 estrellas como camarera, como personal de limpieza, y es violada por un francés. Ese francés es un hombre muy poderoso, mirá qué curioso, un integrante del Fondo Monetario Internacional, y esto es verdad, la historia es verdad. Por supuesto, una muchacha negra, pobre, enfrentándose con un hombre poderosísimo, tiene todas las de perder. Ella prueba la violación, la prueba, porque inmediatamente se hace todo lo que hay que hacer. Va al hospital, queda claro lo que ocurrió, pero el poder es el poder. El francés pone sus mejores abogados y logra que se descubran algunas pequeñas, insignificantes mentiras de cualquier inmigrante para poder estar en Estados Unidos. Pero claro, utiliza esto para decir, si mintió aquí, mintió siempre. El caso es que se desestima, o sea, no es ni culpable ni inocente, se desestima el proceso, lo cual es una terrible injusticia. Pero también es cierto que Cadiatú siente el alivio de no tener que seguir en una maquinaria judicial siniestra, donde, aún con pruebas, se convierte en victimario, más que en víctima. Muy impresionante. La novela es muy buena, porque muestra la miseria del modelo norteamericano, muestra el poder económico descomunal que pueden tener unos y otros, muestra que ser negro o negra, en este caso, las 4 mujeres son negras, es un tema. Es un tema. Es como cuando alguien dice, tengo un amigo negro, tengo una amiga negra, tengo un amigo judío. Es un tema. El racismo en Estados Unidos existe. Directamente existe. Quiero recomendar muy especialmente esta novela, tiene cerca de 500 páginas. El título es Unos cuantos sueños, recordalo. Y el nombre, bueno, la autora Chimamanda Ngozi Adichie, pero con que te acuerdes unos cuantos sueños, ya tenés la novela. Bueno, tengo muchas más lecturas, pero voy a saludar a un autor, a un director de teatro, a alguien que pertenece profundamente al mundo del teatro, que es Natan Kusnir, al frente de un espectáculo cuyo título es Los Engranajes. ¿Cómo estás, Natan? Osvaldo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás tu voz? Bien. Contanos de esta obra, de esta puesta en escena, que tiene que ver incluso con algo de lo que estaba hablando, ¿no? Que es como... Exactamente, sí. Como hago cualquier cosa con tal de trepar en una empresa, por ejemplo. Contanos. Exactamente. Bueno, justamente Los Engranajes, de esta obra se trata, es una especie de metáfora que se sumerge en el mundo de los empleados de las grandes corporaciones. Y hablo básicamente de sus esfuerzos para crecer dentro de la misma y de los conflictos que esto genera, ¿no? Este es un mundo que conozco bastante bien, además de dedicarme al teatro trabajando con María Esther Fernández, que seguramente la conocés. Sí, sí. Falleció hace un par de años. Sí. Con ella me formé y ella fue mi gran maestra. Además de dedicarme con él, colaborar con ella todo el tiempo, la actividad que me permitía comer, vivir, era empresario. Fui empresario pyme durante muchísimos años, te diría, sobre prácticamente toda mi vida. Y me relacioné muchísimo con multinacionales de todos los colores y orígenes. Y esto me hizo que conociera muy bien mucha gente que pertenecía a estas estructuras y que, bueno, esta es mi 7ª obra, bueno, que finalmente me animara a hablar
o escribir sobre mi experiencia o de lo que yo vi durante todos estos años de la gente que trabaja en estas grandes empresas. Natán, ¿por qué el lobby de un hotel tiene que ver con esta suerte de no lugar que es el lobby de un hotel? Contanos. No, porque la obra en realidad comienza en una reunión de dos personajes que ya se habían encontrado en España, que se vuelven a reencontrar en Buenos Aires, en el lobby de un hotel. Elegir el lobby del hotel es porque esto me permite más adelante, con una escenografía muy minimalista, prácticamente no hay escenografía, solamente algunas luces, una mesa y un par de sillas, me permite saltar del lobby del hotel en Buenos Aires a un lobby del hotel en Londres. Dejo las características o el decorado de este lobby en la cabeza del espectador. Claro, porque en la obra hay mucho como de extraescena, ¿no? Me parece. O sea, los personajes que tienen el poder finalmente no tienen una cara visible, porque el poder, desde Foucault, uno lo piensa así, ¿no? Lo piensa como algo que fluye. ¿Cómo lo ves vos? Tal cual. El poder nunca aparece, el poder solamente da instrucciones a través del teléfono. Claro. El poder tiene nombre y apellido, pero es un ser que prácticamente nunca se ve en escena, pero está siempre presente y está interviniendo en lo que pasa en escena, aunque los personajes no tomen conciencia de eso. Contanos cuántos personajes y nombremos al elenco, ¿no? Si te acordás. Sí, claro. Los personajes son 7, pero son 6 actores. Hay uno que hace 2 papeles. Uh-huh. Los nombres completos los tengo no por importa, acá. No importa. Sí, por supuesto, decir el teatro anfitrión, decir el horario, bueno, para que la gente se entusiasme. Estamos en el teatro anfitrión todos los sábados a las 20 horas este mes. Ahí bajamos de cartelera porque algunos de los actores tienen otros compromisos de viaje que no lo podemos modificar y pensamos regresar nuevamente después de las vacaciones de verano. Es muy interesante el flyer que vemos acá, porque esto es radio y se streamer, ¿no siento? Un hombre con galera de espaldas. Exacto. ¿Qué significa? Un secreto. Sí. Ese hombre con galera de espaldas es de inteligencia artificial. Claro. En realidad, yo lo quería con sombrero bombín, pero no hubo forma de hacerle entender qué es lo que era un sombrero bombín, así que finalmente renuncié y lo dejé con galera. Con galera, bien típico, ¿no es cierto? Bien típico. Exacto. ¿Estás conforme con el espectáculo? Estoy muy conforme con el espectáculo, el elenco y la gente con quien trabajo es realmente maravillosa. Hemos trabajado muchísimo con las dificultades que existen en el teatro independiente. Todos sabemos que nadie vive prácticamente en el teatro independiente, no, claro. Todos tienen otras actividades y eso hace que sea difícil encontrarnos para ensayar, coordinar horarios, etcétera. Pero el elenco realmente es fantástico. Bueno, entonces recordemos, sábados 8 de la noche, ¿me dijiste? Es sábado a las 8 de la noche en el Teatro Anfitrión. En la calle Venezuela, creo que es. En la calle Venezuela, exactamente. Perfecto, Teatro Anfitrión, sábados a las 8 de la noche, alternativa teatral, las entradas o en la boletería del teatro. Te mando un fuerte abrazo, Natán, hasta muy pronto. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Era Natán Kuznir, por supuesto, en el Refugio, hablando de teatro. Y, ¿por qué no nombrar 2 libros de poetas excelentes? Uno, el título es El libro, entre paréntesis, no de los Salmos.
O sea, uno diría el libro de los Salmos o el libro, entre paréntesis, no de los Salmos. Cuando me llega este libro, lo publicó Hiperión con H, es de Susana Zwark. Yo admiro lo que hacen los poetas con el lenguaje. Es tan impresionante porque inventan la lengua, la inventan, la crean otra lengua. Uno siente que está asistiendo a otra cosa distinta. Es como crear un mundo con ritmo, con cadencias, y donde el lenguaje adquiere la potencia que nunca debería haber perdido. O sea que lo recomiendo sobre todo por esa fuerza a la que me refiero del lenguaje, las ideas, que uno tiene que leerlas no como esa poesía sencilla, que es muy linda a lo mejor para canciones, sino pensándola como uno imagina a los grandes poetas. Gamoneda, por ejemplo, Ramón Gamoneda, por citar un español que me gusta muchísimo. Pero la Argentina es un territorio de enormes poetas. Enormes poetas. Claudia Massín, otra enorme poeta, Diana Velesi. Y uno ahí descubre todo lo que puede el lenguaje, todo lo que da el lenguaje, escuchando, prestando atención al ritmo. De eso se trata la poesía. Así que anótalo, el libro de los Salmos, si querés sacarle el no, de Susana Zwark. Se escribe SZWARC. El libro de los Salmos lo publicó Poesía Hiperión, que tiene una colección fantástica, realmente fantástica. Y una novela que me rompió la cabeza. Y vamos a invitar a la autora porque Daniel Franco dice Daniel Franco. Si dijera Vicky Nardone, les creo todo. Daniel es un genio. Daniel dice que ya está conseguida, la autora. Mercedes Álvarez, no la conocía. Reconstrucción de un incendio. Bueno, una novela con un personaje que es Livia. Una novela, digámoslo, son las 23:32, podemos decirlo, donde el sexo ocupa un lugar central. Las relaciones sexuales, el erotismo. La pregunta es, ¿qué vínculo hay entre el erotismo presente en Livia, presente en un hombre que tiene dos mujeres, dos compañeras durante un tiempo largo, y la pulsión de muerte? Porque uno podría preguntarse si la pasión, no el amor, si la pasión no está muy vinculada con la muerte. Pensá en Romeo y Julieta. Cuando alguien te dice, yo quiero tener un amor como el de Romeo y Julieta, está diciendo, quiero un amor que dure 6 días y que terminemos los dos muertos. Esto es lo que está diciendo Shakespeare. Si alguien te dice, quiero tener un amor como el de Antonio y Cleopatra, termina en tragedia. Entonces, Livia es traductora del ruso. Livia lee poetas que yo amo, como Ana Makhstova, o como Marina Estevatieva, o escritores como León Tolstoy. Traduce esos escritores. Y uno de pronto siente que su propio cuerpo está en la piel de esos escritores, como si en algún momento hubiera una metamorfosis brutal entre lo que traduce y lo que el propio cuerpo busca y desea. Me impactó. Alguien diría, es una novela pornográfica. No. O si es pornográfica en el sentido más profundo de la palabra, que sería la nada misma. La nada misma. ¿Por qué? Porque en la pornografía está todo está ahí, se ve todo. No tiene nada que ver la pornografía con el erotismo.
El erotismo es algo que se oculta, se muestra, aparece, me acerco, me alejo, está, no está. La pornografía es como poner toda la carne al asador. Está todo ahí en la parrilla. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? De hecho, en la novela anterior hay una de las protagonistas está escribiendo un ensayo sobre la pornografía. O sea, la pornografía es la nada misma. No tiene nada que ver con el amor. Y no tiene nada que ver con el erotismo. Nada que ver. Te enseñan así, 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 arriba, abajo, de costadito, al lado. ¿Y dónde está el vínculo? ¿Dónde está el amor? Bueno, de todos estos temas habla Mercedes Álvarez en esta novela excelente que es Reconstrucción de un incendio. Mercedes Álvarez publicó Mar Dulce, Música Maestro. Muy bien, muchos mensajes para Alejandro Kaufman, Raúl desde Córdoba, gracias Raúl por comunicarte desde Córdoba, buenas noches. Osvaldo, gracias por invitar hoy a Alejandro Kaufman. Analía, muy interesante el análisis del invitado, siempre muy interesante tus programas, siempre te escucho en directo, o Radio CUT, abrazos a todos. ¿Podrás repetir el nombre y el apellido del entrevistado? Eso es algo que siempre me dice Dani Franco, que lo tengo que repetir más seguido, ¿no es cierto? ¿Sí, Dani? Correcto. Kaufman, ¿no? Kaufman, Alejandro Kaufman, correcto. Fernando, vamos Alejandro Kaufman, Fernando de Quilmes. Bueno, me voy a saludar por fin, a Larisa Rivarola. ¿Cómo le va, maestra? Buenas noches, ¿cómo estás, Osvaldo? Acostumbrado, pero contento por lo de ayer. Pero por supuesto, ¿no? Fue como una sensación de alivio, de recuperar fuerzas, de levantarse. Sí, y hoy seguimos, hoy seguimos
le dijeron que no a todo. Sí, yo tengo un pequeño vicio medio que parece aburrido, que es mirar los debates parlamentarios y las comisiones. Bien. Soy una consumidora de Diputados TV y Senado TV. Bien, también hay que, en algunos casos, hay que tener estómago, ¿no? Digo, por lo de ayer, ¿no? Algunos decían cosas espantosas, ¿no? Pero Sí, por suerte minoritarios. No, hay una particularidad ahora que como lo puedes ver por YouTube, hay ciertos personajes que los muteas. Claro. Porque la realidad es que a duras penas pueden hablar y emitir una frase que tenga sujeto y predicado, entonces, ¿para qué hacerse mala sangre? Los muteo. Muy bueno. Vos sabés que yo a los macocos los conozco, no me digas, pero hace 1100 años que los 40. conozco. Bueno, hace 40 años. Les he hecho críticas, no digas nada, no agregues nada. Les he hecho críticas. Sí, no, pues estoy cerca de cumplir 92, entonces, viste, te impresiona. Bueno, pero son muy buenos los macocos. No sé qué te parecen a vos. Tienen algo hermoso de lo que voy a hablar. El espectáculo se llama... Chau Macoco. No lees, es Chau Macoco, pero yo te diría es ¡Chau Macoco! Yo lo diría así. Para mí tiene como ese énfasis. Si bien se estrenó este año el espectáculo en el San Martín, en el Teatro San Martín, fui al reestreno en la última sala que incorporó el Complejo Teatral de Buenos Aires, que es el Cine Teatro El Plata, en Mataderos. Claro, no lo conozco, está mal, pero no lo conozco. Es una sala que está hermosa, lo que sigue. Está bellísima como la han cuidado, como la han recuperado, sobre la avenida Juan Bautista Alberdi, casi la Larrazábal. Me parece además hermoso porque descentraliza y uno va al Complejo Teatral de Buenos Aires y no va al centro. Y va al barrio y recorre la periferia, que es algo que a mí me gusta muchísimo, y además estaciona muy fácil, que es algo que también me gusta. Chau Macoco reanuda su temporada, reestrenándose justamente entonces en el Cine Teatro El Plata. Esta obra además es escrita junto con la directora Mariana Chaud. Ella además los dirige. Es muy buena, Mariana es muy buena. Sí, exactamente, por supuesto, y ellos obviamente, Daniel Casablanca, Martín Salazar, Gabriel Wolf y Marcelo Sicards, interpretan... o sea, el leitmotiv, digamos, de la obra es un biograma apócrifo, dicen ellos, porque la obra reconstruye la propia historia de ellos, iba a decir como grupo, pero no, como banda, como ellos se autodefinen, porque la verdad que son una banda de teatro. Mientras te escucho veo uno con alas color bordó. Es muy divertido lo que estoy viendo en el streaming. No, es que justamente lo que hacen es... uno los ve, ellos interpretan a 4 viudas de sí mismos, o sea, son las viudas de los macocos, que se juntan a esparcir las cenizas de sus maridos en un teatro. Ese sería, digamos, el cuentito si uno quiere. Entonces en ese encuentro van recorriendo su propia historia, esos sus 40 años de historia como banda. También muchos momentos donde aparece la experiencia individual de cada uno, de cómo llegó cada uno al teatro. Hay algo muy hermoso que hace, por ejemplo, Daniel Casablanca, cuando cuenta cómo fue el momento en que de repente se encuentra frente a un público imprevisto, ¿no? Cómo fue su primera experiencia frente a público de una manera muy imprevisible. No la quiero spoilear, pero es muy conmovedora esa escena, muy verosímil. Uno no sabe qué es verdad y qué no, pero es muy verosímil. Y esta estructura que manejan, que es con mucho humor, pero con mucha profundidad, tiene además una forma de humor que dominan a la perfección, que mantienen la calidad intacta, y un poco uno podría pensar que la obra es un homenaje a eso, a esos 40 años, ¿no? Incluso me parece muy interesante esta incorporación de Mariana Chaud, que es muy interesante. Sí, ella es realmente es muy interesante cómo los va atravesando, además la mirada de ella. Pero me parece que a mí, más que los 40 años de su trayectoria, que no es algo menor, yo creo que el homenaje más profundo, por lo menos a mí lo que me conmovió del espectáculo, es que lo que pone en escena es, de alguna manera, un reconocimiento a la creación colectiva
como una perspectiva de recorrido artístico, ¿no? Como construir una forma de teatro no como grupo, me voy a volver a corregir, como banda de teatro, y cómo esta necesidad artística colectiva es el motor de ese proyecto colectivo, que lleva 40 años, ¿no? Si bien uno no puede como disociar siempre a los macocos de cada contexto social, digamos, como esas obras siempre han sido emergentes, ¿no? De un contexto específico, me parece que lo efectivo de ellos, me parece para mí, es como esa necesidad constante de construir un espacio de pertenencia desde lo humano. Y que esa construcción humana, de grupo, de banda, me parece que es una condición fundamental para esa libertad creativa con la que ellos siempre se movieron y con la que los vemos en escena, y que me parece que es lo que alimenta cada proyecto en estos 40 años. Los estoy viendo bailar. Exacto, es brillante. Y ahí creo que el plus de Mariana Chaud, que es permitirse incorporar esta mirada de una mujer además, que les aporta una novedad, y que además se nota eso, cómo los atraviesa esto que propone Mariana Chaud, que quería, para cerrar, tomar una cita que es de ella misma, de la directora, que aparece en la Gacetilla de Prensa. Ella dice: llegar juntos a donde nadie llega solo. Qué lindo. Y esto me parece interesante porque hoy en día, donde poco se habla de los grupos estables de teatro, ¿no? Son todos grupos eventuales. Me parece que son esos grupos donde prima esa construcción que trasciende el espectáculo, donde hay una trayectoria que busca desde lo poético, desde lo estético, algo más. Me parece que es como, de alguna manera, una perspectiva muy humana y que coloca además este humanismo en el centro de lo colectivo. Me parece que esa manera de estructurar la creación artística creo que es lo que verdaderamente homenajea a Chau Macoco, además de los 40 años de la banda. Fantástico, como siempre, Larisa. ¿Cómo andás vos? Pero muy bien, después de la marcha de ayer, estoy como Moria bajando la escalera. Te mando un fuerte abrazo, hasta pronto. Un abrazo para vos. Hasta muy pronto. Era Larisa Rivarola con su talento, siempre diciendo cosas que a mí me interesan mucho. Me gusta mucho escucharla, Larisa, mucho. 23:46, estamos cerca a las 12 de la noche y tenemos una tanda, vamos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Felicitas Bonavita está en AM530. Lo tenemos a Gabriel Catopodis en línea. ¿Cómo estás, Gaby? El militante, hoy hablamos de Gabriel Catopodis, que es militante, ¿no? Jugador todoterreno. Estación de tren, arriba del tren. ¿Vos dormiste, Gabriel? ¿Vos dormiste? Sí, claro que sí. ¿Pudiste descansar o estabas como sobrepasado? Yo lo hago hace muchos años, sí. y lo hago como con mucha naturalidad, me gusta. Lo hago temprano además porque después tengo que ir a laburar, no está bueno que nos vean a cualquier hora del día. Y la verdad que también te carga y te da un poco el pulso de cómo estaba la calle. A las 12, Bonavita 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy. Pero es temprano, ¿ya te vas? Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos?
¿Cómo haces? Ah, no, de todo eso se encarga mi banco. Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, mi nombre es Martín Sandoval, vivo en Tigre, en Buenos Aires. Increíble lo que mejoró la radio, antes no se podía escuchar casi. Lo escucho todos los días al programa, todo el día la radio prendida, pero había días que no se escuchaba y ahora increíble. Me puse tan contento hoy a la mañana cuando la aprendí y se escuchaba tan bien. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Estrenos, documentales, ciclos de cine. La magia del séptimo arte en El Refugio. Recibir a Ulises Rodríguez. ¿Cómo le va, maestro? Buenas noches. ¿Cómo andan por ahí? Bien, siempre te llamamos tarde, lo cual vamos a tratar de modificarlo alguna vez, ¿no es cierto? Pero te escucho ya. Bueno, dale, ya. Bueno, por hoy no voy a ningún festival, sino que me acerco al pasado para hablar del presente con una película sobre la vida de Norma Pla, que los más jóvenes... Nada menos que Norma Pla. No saben quién es Norma Pla. La película se llama Norma también, y es el retrato con imágenes de archivos, con entrevistas, de aquella jubilada que en los 90 se enfrentó a las reformas neoliberales del menemismo y que organizó a cientos de jubilados que se negaban a resignarse. No sé si se acuerdan cuánto pedía Norma Pla, pero yo siempre me lo acuerdo, 450 pesos. Fue líder de la... ¿Te acordás? Claro, sí, en todas las manifestaciones estaba Norma. Estaba Norma y me parece, diríamos, muy importante poder hablar de este documental que va a tener y acá lo remarco, su única pasada en el Cine Gomón, su única proyección el próximo jueves a las 20:15. Una película además hecha totalmente, diríamos, a pulmón. La mayoría de ellas son mujeres, de hecho son dos directoras, Natalia Vinelli y Alejandra Guzzo, que me gustaría que las escuchemos a ella y después hablo un poquito más de este documental que es muy presente. Hola, soy Alejandra Guzzo, codirectora junto con Natalia Vinelli de Norma también. Bueno, muchas gracias por el espacio, al programa de Horacio Quiroga, tan querido y admirado por nosotras. Bueno, Norma también es un documental de intervención política para los tiempos presentes, rescatando los tiempos pasados, ambos momentos difíciles, los años 90 y el presente, y ambos momentos de nuestra historia con grandes luchas. La película surge en el contexto de una investigación que hace Natalia Vinelli, que junto con muchos de sus compañeros la conocieron a Norma en los 90. Fue un sueño de ella como militante y fundadora de Barricada TV, y yo como amiga de Natalia y fundadora de Cine Insurgente. Creemos que claramente la película dialoga con este presente y tiene mucho para aportar a la inmensa e increíble lucha de jubiladas, jubilados, jubiladas en todo el país. Un abrazo enorme, los esperamos a la próxima exhibición de la película en el Cine Gomón el 24 de septiembre a las 20:15 horas. Qué bien, Alejandra, ¿no? Ahora no entiendo por qué una sola función. ¿Por qué? Porque las políticas del Instituto de Cine actual, quienes manejan el INCA, a los documentales, y eso ya venimos hablando, les dan solamente una sola proyección, a las películas de ficción les dan una semana, y también están dando cada vez más espacio a películas extranjeras en el INCA. Comerciales. Comerciales extranjeras en el Cine Gomón.
que yo tampoco lo vería mal, si querés, porque decís, che, no estaba mal quizás que venga una película, no sé, coreana, libanesa, o estaría bien para ver otro cine, pero también terminan pasándote las mismas películas que están en las salas comerciales, en cartel para que compitan con una película argentina. No tiene ningún sentido, ¿no? Y no es la función del Gomón. No, para nada, claro, no. Es justamente, es la sala madre de nuestro cine nacional, donde debe proyectarse y difundirse el cine argentino. Pero quiero volver a hablar un poquito más de esta película, de este documental, porque ayer, estando en la marcha y pensando, ¿no?, en que iba a hablar de Norma también, yo veía como esa vuelta, ¿no?, ese loop, ¿no?, de esta Argentina, donde, bueno, los miércoles, que es el día donde los jubilados marchan, y donde los jubilados marchaban con Norma Pla, ¿no?, y ver cómo el Congreso está vallado, y cómo en las imágenes del documental vemos también el Congreso vallado, y cómo incluso los jubilados o Norma Pla eran golpeados y detenidos, y hoy los jubilados son golpeados. Igual la hazaña de hoy es mucho mayor que la de aquellos años 90. Quienes puedan ver el documental van a ver, porque si bien la policía no hace caricias, pero comparado con lo que era aquellos años, hoy está las vallas son el doble de altas, y las cachiporras y los gases parece que estuvieran en guerra. Sí, hoy sí, comparado con aquellos años 90, la verdad que sí. Y vos fíjate que hasta, al menos, aunque era un hipócrita y sigue siéndolo Domingo Cavallo, pero Norma Pla tuvo hasta la oportunidad de reunirse con Cavallo, ¿no? Y de que Cavallo la tuviera ahí cara a cara. Hoy no te podés imaginar. No sé si vos te acordás de mandar a lavar los platos a los científicos. Sí, claro, como no me voy a acordar. Los mandó a lavar los platos, pues sos muy joven, digo, por eso, ¿no? No, pero digo, bueno, sí que me acuerdo. Los mandó a lavar los platos. Bueno, pero en el caso de Norma Pla, a ver, no sé si vos te acordás, aunque sos muy joven también, sí, no, sobre cuando todo Cavallo llora frente a Norma Pla. Sí, bueno, es un cínico. Exactamente, Un y ella le dice, hipócrita. no llore, señor ministro, no llores, que yo también tengo padre, dice él, ¿no? Andá a saber qué estaría pensando en ese momento para lograr esas lágrimas. Y hay dos momentos del documental que como que generan mucha bronca viéndolo desde hoy. Un momento es cuando ella va al programa Polémica en el Bar, y son todos tipos rodeándola, a Norma Pla, está Sofovich, está Belli y algunos otros personajes más, y lo que hacen es atacar a Norma Pla por cómo ella se dirigía al presidente, por cómo se dirigía a los policías, diciéndole que ella era agresiva, que ella era violenta. Y en otra entrevista más, Mauro Viale, ¿sí?, y ahí de tal palo tal astilla, lo mismo, o sea, atacando a esta mujer, que además era una mujer, diríamos, hecha de trabajo. Ella siempre decía, aporté 42 años para cobrar 150 pesos, ¿no? Y atacando a esta mujer desde lugares comunes, además, ¿no? ¿Cómo usted le va a tirar con un zapato a la policía? Diciéndole Mauro Viale, totalmente, ¿no? Lugar común, como si ellos no hicieran daño permanentemente. Te tengo que despedir. Repitamos entonces el día que es la función. Dale, es el 24, o sea, el próximo jueves a las 20:15 en el Cine Gomón, y sigan en redes, busquen Norma también, porque van a haber otras funciones en lugares alternativos, que son los lugares que les quedan a estas películas. Así la pueden ver, porque realmente vale la pena conocer a esta luchadora y representante de los jubilados, como fue la querida Norma Pla. Un abrazo, Ulises Rodríguez, un abrazo. Un fuerte abrazo para todos y todas. Bueno, tengo 3 recomendaciones, no sé si llego. Domingo 21 de septiembre, o sea, este domingo, la fiesta popular Huilén cumple 10 años. Hay que ir a Herli, lo cual me parece fantástico, realmente fantástico. Es en Cangallo 443, Gerli, Avellaneda, desde las 11 de la mañana. Te esperamos para jugar, para bailar, para compartir un rico almuerzo comunitario con más de 6 ollas populares. Muy bien, ollas populares, bueno.
y un menú que te va a dejar patas para arriba. Bueno, está la orquesta típica, Catalina Sur, Las Diosas del Ritmo, Al Toque Candombe, Pache Herrera, S. López, Ludovico Fonda, Laura Segovia, Murga de la Casita, bueno, y muchos más. Así que recordad, domingo 21 de septiembre, o sea, este domingo, desde las 11 de la mañana, en Cangallo 443, Gerle Avellaneda. Otro chivito, vamos con otro chivo. Opulencia y exclusión, en una muestra de Pablo Páez Riba, el artista de Ascesis, La Bidimensión Desconocida. Una muestra nueva en Nápole, Galería de Arte José Terry 300, en el barrio inglés de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, acordate, Opulencia y exclusión en una nueva muestra de Pablo Páez Riba. Bueno, mensajes desde Rosario que no tengo tiempo de leer. María Teresa desde Belgrano, no puedo leerlo, perdón, no puedo. Bello, dice, muchas, pero muchas gracias. A 40 años del Teatrazo 85, acto homenaje 19 de septiembre, 5 de la tarde, en Bartolomé Mitre 748. Teatrazo 85, acto homenaje, martes desde las 5 de la tarde. Un abrazo para todos, gracias a todos los que hacen el programa. No hay más tiempo, si debo algún nombre discúlpenme. Abrazo y nos encontramos el próximo jueves a las 10 de la noche para hacer El Refugio.